Vamos a hacer en diédrico el ejercicio 9.2. Tenemos el plano horizontal y vertical. Entonces vamos a representarlos todos sobre estos dos planos, sobre este diedro, ¿no? Y vamos a representar, como también nos habla de los bisectores, los dos bisectores. Tenemos aquí un bisector y el otro bisector lo vamos a poner, por ejemplo, aquí, así. Bueno, tenemos ahí todos esos planos y por último, para simular un poco una interpretación espacial, vamos a darle un poco de sombra aquí detrás de cada uno de los planos. Lo mismo aquí. Bueno, de esta manera pues se incluye un poco más que detrás de cada plano pues hay ese entrante que produce cierta oscuridad, ¿no? Voy a poner un poco aquí también esto más oscuro. Bueno, estamos con el ejercicio, como ya dijimos, el 9.2. Podríamos marcar aquí mejor la posición del filo de los planos para verlos mejor. Esta línea no debería existir. Bueno, entonces nos dicen el primer punto situado en el tercer cuadrante. Recordamos, el primer cuadrante es este es el segundo. El primer cuadrante es todo esto, el segundo es este, el tercero es este y este es el cuarto. Entonces, punto del primer cuadrante, perdón, del tercero, en el primer bisector, o sea, sobre este plano, y tiene 3 centímetros de alejamiento y distancia al origen. Vamos a poner aquí el origen. Entonces ponemos aquí la coordenada Z, aquí la coordenada Y y aquí la coordenada X. Entonces dice distancia al origen en positivo 1,8, ¿no? Mientras que dice que está en el tercer cuadrante, o sea, aquí en el primer bisector, o sea que con 3 centímetros de alejamiento. Recordamos que el alejamiento es la distancia en horizontal. Entonces 3, bajamos por aquí el punto, también tendrá aquí 3 en negativo y por tanto el punto queda aquí en el bisector, en el primer bisector, ¿no? O sea, tiene esta medida igual que esta. Entonces el punto que llama punto A se proyecta aquí según A1 y aquí según A2, ¿no? Entonces ya representamos aquí la posición de los puntos. Tenemos las coordenadas y tenemos distancia 1,8, X, que es este plano que coincide con la línea de tierra, distancia 1,8 de aquí a aquí. Y ahora tenemos, al girar el plano, vemos que como está en el tercer cuadrante, el punto A1 queda por encima y A2 viene a parar aquí a igual distancia. Y a distancia 3, o sea que tenemos aquí 3 unidades y aquí 3 unidades también, iguales distancias. Entonces A1 queda por encima y A2 queda por debajo. Bueno, tenemos el primer punto. Segundo punto. Punto B está en el cuarto cuadrante, estamos hablando de este, y tiene 2,5 de cota, entonces lo representamos. 2,5 y 3 centímetros de alejamiento, X igual a 3. Ahora aquí estamos hablando de 3, entonces este punto que queda aquí abajo tiene de cota, nos dijeron, punto B, cuarto cuadrante, tiene 2,5 de altura y 3 de alejamiento, o sea que aquí tenemos 3, igual que aquí, mientras que altura 2,5, esto.
2,5. O sea que esto es 2,5 y esto es 3. Y este es el punto B. O sea que la distancia respecto al origen es 3. Entonces, esto era 1,8, 2, 3. O sea que pasa por esta línea. Y aquí decíamos que tenía el alejamiento 3. Entonces, esto era también 3. O sea que viene a parar aquí. Entonces tenemos el punto, aquí queda B1. Aquí queda el punto B y tiene esta medida 2,5 que vendrá a parar aquí. Bueno, entonces tenemos aquí queda B1, también altura, distancia 3 de la línea de tierra, mientras que esto queda distancia 2,5. Esto es B2, los dos puntos, B1 y B2. Bueno, siguiente punto. Tenemos ya el punto B con sus dos coordenadas, ¿no? El siguiente punto, el C, queda en la parte posterior del plano horizontal y tiene 3 centímetros de alejamiento y distancia en X 4,2. O sea que esto era de aquí a aquí era 3, 1, 2, 3, 4,2 por aquí. Lo que pasa que este apartado, el punto C, está mal planteado, porque dice, está en la parte posterior del plano horizontal. El plano horizontal es este, es decir, la parte posterior no dice nada, porque detrás del plano horizontal hay infinitas posiciones de un punto. Por otro lado, si se refiere a que este es el plano y que queda en la parte de atrás del plano, recordamos que un plano en geometría no tiene volumen, por lo tanto cuando hago aquí un punto es el mismo que este, no pasa como en el papel que tiene volumen real, ¿no? Entonces no cabe decir que es la parte posterior del plano, ¿no? Entonces ya digo, este enunciado del punto C no está bien planteado. Decimos, si está en la parte posterior del pH no es decir nada, es como si decimos está detrás de algo, puede estar en cualquier posición, ¿no? Entonces, punto C, lo único que sabemos del punto C es que tiene 3 centímetros de alejamiento. O sea, por un lado la coordenada del punto C aquí estaba a distancia 4,2, que era esta distancia, y decíamos que tenía 3 centímetros de alejamiento. Recordamos que la cota es la altura y el alejamiento es esto. Entonces vuelve a tener aquí 3 centímetros, ¿no? Pero, como nos dice por último, en la parte posterior del pH, insisto que no es ningún tipo de terminología adecuada en geometría, ¿no? Entonces, si quiere hacer ver que está en este mismo plano, pero por la parte de abajo, estamos hablando de que queda exactamente en la misma posición. O sea, queda exactamente en la misma posición. O sea, que sería este punto, cuya proyección sería esta. Entonces, bueno, no lo podemos hacer. En principio, yo voy a poner, imaginemos que sea este mismo plano, ¿no? Entonces, queda a distancia 4,2, ¿no? Luego 3 centímetros otra vez de alejamiento y luego, como está en este mismo plano, se proyecta aquí. Entonces tenemos que es el punto C, entonces decimos C1 y C2 queda aquí, ¿no? Al girar el plano, pues tenemos aquí C1, aquí C2. Bueno, y por último el punto D está en el primer cuadrante, o sea, está en este cuadrante, con cota 3 centímetros, o sea, altura 3, o sea que de esta altura, y alejamiento 1,5. Alejamiento es por aquí, 1,5, o sea que queda aquí, pero a distancia respecto, dice x igual a 7. O sea, aquí tenemos que coger, si esto era 4,2, pues por ejemplo 7 hasta aquí. Y entonces decíamos, tiene cota 3 centímetros, altura 3, ¿no? Mientras que alejamiento tenía 1,5 por aquí. O sea que cota 3 y alejamiento aquí la mitad, que esto era 3, ¿no? Entonces este es el punto D. D1, D2. Bueno, tanto tenemos las tres coordenadas positivas, cota 3 es positivo, entonces tenemos la coordenada de Z, mientras que la otra
el alejamiento dice 1,5, no dice negativo, entonces también es positivo. Todo positivo, esto, y por tanto estamos en el primer cuadrante. Luego la primera coordenada en x, si hubiera dicho x igual a menos 7, vendríamos hacia aquí, pero al decir 7 venimos hacia este lado. Entonces tenemos d sub 1, d sub 2, ¿no? Y bueno, las coordenadas serían 7, 1,5, 3, ¿no? Bueno, pues esos serían los puntos, quitando el c que queda indeterminado, porque la nomenclatura no es válida en geometría, o sea, no determina el punto. Es decir, está en la parte posterior de un plano no tiene parte posterior y anterior, es exactamente la misma, la parte posterior y la anterior, ¿no? Porque no tiene volumen, simplemente por eso. Por eso cuando en diédrico, por ejemplo, tenemos en la planta una línea, está en el plano horizontal y la ponemos continua, ¿no? Porque realmente si fuera distinta por debajo, pues se podría poner bajo ciertas condiciones discontinua, pero no. O sea, cuando está en un plano es la misma recta por encima que por debajo. Por tanto, no cabe decir en la parte posterior del pH, porque además la parte posterior de un plano es todo lo que queda por debajo del plano, ¿no? Con lo cual hay infinitos puntos, ¿no? Bueno, este es el ejercicio 9.2. Revisamos A1, A2, sí, B1, B2, C indeterminado y D1, D2, vale.